Congreso de la República aprueba en el segundo de 3 debates la reforma a la ley de antejuicio. Le dará más poder sobre organismos como la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría de los Derechos Humanos. Yo creo que esto más parece un berrinche de Naciones Unidas. Así califica el jefe de la bancada del partido oficialista de FCN Nación la decisión del secretario general de Naciones Unidas de mantener a Iván Velásquez como jefe de la CICIG en el extranjero. Aumenta la presión para que la Corte de Constitucionalidad resuelva amparos contra la decisión del presidente Jimmy Morales de prohibir el ingreso a Guatemala del comisionado Iván Velásquez. Audiencia de procedimiento abrevado para el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Douglas Charchal, señalado de tráfico de influencias con resoluciones a favor de terminal de contenedores Quetzal, queda en suspenso a petición de la CICIG. En noticias internacionales, Paraguay anuncia el regreso a Tel Aviv de su embajada que había sido llevada a Jerusalén en mayo pasado. Israel decide cerrar su representación diplomática en Asunción. Se lleva el show. Aprovecha el 30% de descuento para poner bien chilero tu hogar. Agencias Guay presentó. ¿Qué tal? Muy buenas noches. María Luisa Gómez se encuentra de vacaciones. Soy María René Varilla. Es un gusto poder estar con ustedes. Vamos a repasar lo más importante de esta jornada, ¿les parece? Y vamos a iniciar precisamente a continuación con esto. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presenta. Algo que ayer precisamente discutíamos, a pesar de la crítica y oposición, pasó en segundo debate la reforma a la ley en materia de antejuicio que daría más poder al Congreso sobre magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y Procurador de los Derechos Humanos, y también el fiscal general. Diputados del oficialismo y sus aliados hicieron todo lo posible porque se aprobara en segundo debate la iniciativa 5300 que reforma la ley en materia de antejuicio. Al principio no había quórum suficiente para que se conociera el proyecto, por lo que el secretario de la Junta Directiva, Estuardo Galdames, leyó lentamente para ganar tiempo. Trámite pase a la Comisión de Trabajo para su estudio y dictamen correspondiente. Cuando el quórum aumentó, Galdames aceleró la lectura. Se requiere la supervisión de las obligaciones crediticias para la efectividad de los recursos y la recuperación de los créditos. Esta vez, diputados que se oponen a la iniciativa se pronunciaron en el Pleno. Aseguran que hay aspectos inconstitucionales, además de considerar que no es oportuno modificar la ley. Creo que no es el momento oportuno, estimados colegas, de empezar a discutir leyes de esta naturaleza. No juzguen las cosas por lo que está pasando hoy, sino pensemos a futuro. No pongamos en manos de políticos y de una oposición no pensante a un gobierno. Pero quienes la promueven dicen que es para hacer valer la Constitución. Creemos que en algunas cosas tiene razón, que son enmendables. Y si ven el artículo 165, literal H, hace años que no se cumple con este artículo de respetar las competencias. La modificación de la ley en materia de antejuicio eliminaría a la Corte Suprema de Justicia como filtro y los expedientes en contra de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, Procurador de los Derechos Humanos y Fiscal General serían trasladados de manera directa al Congreso, en donde diputados podrían quitarles la inmunidad y luego destituirlos y así garantizar que personas afines estén en esos puestos. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Bueno, y vamos a discutir otro tema que está causando polémica. Hablamos de la decisión de no permitir el reingreso de Iván Velásquez a nuestro país. El jefe de la bancada de FCN Nación catalogó como berrinche la decisión del secretario general de las Naciones Unidas de mantener a Iván Velásquez al frente de la CICIG.
El secretario general de las Naciones Unidas notificó que Iván Velásquez continuará al frente de la CICIG desde fuera de Guatemala, luego que el gobierno decidiera impedir su reingreso. Jimmy Morales pidió que se nombrara el sustituto de Velásquez, pero la ONU dijo que por el momento Velásquez seguirá como comisionado de la CICIG. Para el jefe de bancada de FCN Nación, esto es catalogado como un berrinche por parte de Naciones Unidas. No creo, yo creo que es una decisión polémica. Yo creo que esto más parece un berrinche de Naciones Unidas, el tener a una persona. Como ustedes se pudieron dar cuenta, se dijo de que había un cambio, se necesitaba un cambio de ellos. Lo que está pasando ahora es que va a haber un cambio completo de la CICIG, sacándola de Guatemala. Además, el congresista dijo que por casi 12 años la CICIG no ha dado buenos resultados y culpó a la Comisión Internacional por el abuso de la prisión preventiva, pese a que es una decisión de los jueces. Yo creo que tener personas en cárcel preventiva sin pruebas y sin sentencias no es un buen resultado para la CICIG. Hernández finalizó diciendo que se está polarizando al país por una decisión de un organismo internacional. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Bueno, Iván Velásquez, jefe de la CICIG, se reunió con la congresista estadounidense de origen guatemalteco Norma Torres después de que el gobierno le prohibiera el ingreso a Guatemala. La reunión se celebró en Estados Unidos como parte de una gira que realiza el comisionado vía comunicado. Torres señaló que Velásquez está haciendo un excelente trabajo como comisionado de la CICIG y ha sido un socio importante en la lucha contra la corrupción. Entre los temas que discutieron están los desafíos que enfrenta Guatemala y la CICIG para preservar la independencia judicial y la separación de poderes. Torres calificó de ridícula la acción del presidente Jimmy Morales de haber expulsado al jefe de la CICIG del país, faltando a su promesa de transparencia que realizaba durante su campaña. Un comunicado de los países cooperantes con Guatemala, en el cual Estados Unidos no figuró, manifestó su pesar por la decisión, más bien dicho, del gobierno de Jimmy Morales de no renovar el mandato de la CICIG, y también manifestó preocupación por prohibir el ingreso al territorio guatemalteco a Iván Velásquez. El G13 señala que la decisión de Morales es un paso atrás en el fortalecimiento de las instituciones guatemaltecas en su lucha contra la corrupción e impunidad. Además, los donantes consideran que las medidas incumplen el acuerdo suscrito entre Guatemala y Naciones Unidas para la creación de la comisión. Bueno, y según un ex canciller de Estados Unidos, ha mantenido mensajes, dice, contradictorios en torno a la lucha contra la corrupción en Guatemala. Esto podría reflejarse en que hoy Estados Unidos se demarcó del pronunciamiento de los países donantes. Un rompimiento al consenso respecto a la CICIG y a la lucha contra la corrupción en Guatemala refleja que Estados Unidos no aparezca en el comunicado a favor de la CICIG y de Iván Velásquez, firmado por los países donantes del G13, señaló el ex canciller Edgar Gutiérrez. Por un lado, se ha descongelado los fondos en el Congreso. Ha habido apoyo expreso y hasta entusiasta de congresistas y senadores muy importantes. Sin embargo, el Departamento de Estado parece no tener la misma opinión, o por lo menos parece tener una opinión un tanto diferente, y eso impide o rompe el consenso de política internacional que tenía Estados Unidos respecto de Guatemala y respecto de la CICIG en particular, y eso impide entonces que una embajada de los Estados Unidos en Guatemala tenga un apoyo decisivo como lo tenía hasta hace muy poco. Según Gutiérrez, el legislativo y el ejecutivo estadounidense deben discutir el motivo que llevó a romper el consenso político para mantener la lucha contra la corrupción en Guatemala. Este consenso se veía como el único soporte político fundamental para mantener la lucha contra la corrupción, por lo que este país necesita, por lo menos 20 años. Y con estos cortocircuitos crece la incertidumbre y abre margen al pacto de corruptos para hacer lo que están haciendo. O sea, si no tuviésemos esta confusión en Washington, muy probablemente lo que ocurrió el 31 y los eventos del martes y del miércoles no hubieran sucedido, no hubieran tenido espacio. El efecto en el debilitamiento a la lucha contra la corrupción en el país podría ser que el Senado levante la cooperación para Guatemala, afirmó el ex canciller, lo que llevaría a un aislamiento comercial. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y José Gutiérrez.
La Asociación Nacional de Alcaldes Municipales fijó su postura a través de su presidente Edwin Escobar sobre las decisiones que ha tomado Jimmy Morales en recientes días. Escobar dijo que defienden el orden constitucional y que no permitirán un golpe de Estado. Nuestra función como alcaldes es ser garantes de la República de Guatemala. En ese rol de ser garantes y garantizar la República hemos tenido dos posturas que enmarcan muy bien nuestra visión de país. La primera es, hemos defendido el orden constitucional, no vamos a permitir un golpe de Estado de nadie y por nadie. Y por otro lado también hemos defendido el orden institucional. Ambos comunicados, el de agosto y el de abril, hablan de esas dos posturas. Queremos que se respeten las instituciones de este país. En ese rol de garante es un llamado a la unidad nacional para todos los guatemaltecos que seguimos esperando que en este país haya justicia. El exdiputado Guillermo Pellicer acudió este miércoles a la Secretaría General de la Presidencia para entregar una carta de apoyo al presidente, la cual estaría firmada supuestamente a nombre de la Asociación de Dignatarios de la Nación e integrantes de los exconstituyentes. El exdiputado Guillermo Pellicer, a nombre de la Asociación de Dignatarios de la Nación e integrantes de los exconstituyentes, le dio su apoyo al presidente Jimmy Morales, al afirmar que actuó conforme al derecho y que no violenta el orden constitucional al no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y no dejar ingresar al país al comisionado Iván Velázquez. Por su parte, Roberto Alejos Cámara, exconstituyente, en su cuenta de Twitter, señaló que Pellicer terminó su mandato hace más de un año, por lo que la asociación no lo reconoce como presidente. Agregó que Pellicer no convocó para pedir opinión de los demás integrantes de la asociación y la hizo sin conocimiento de cada uno. Afirmó que Guillermo Pellicer quiere pedir una pensión vitalicia para los directivos de la asociación e incluso el pasado mes de agosto mandó una carta donde pedía que la pensión vitalicia fuera por un monto de $1,000 americanos. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Emilio Artiga. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presentó. Hacemos una pausa y volvemos con mucho más. Cuando regresemos, Infiltro analiza la ley de antejuicio y también más adelante, ¿qué tipo de visitas recibe el presidente Jimmy Morales? Ya de vuelta aquí en Noticiero Guatevisión y esta noche también vamos a tener que analizar profundamente lo que ocurría hoy en el Congreso porque en la segunda lectura es aprobada esta nueva reforma a la ley antejuicios que da un poder sin precedentes, dicen algunos analistas, a los diputados. Dentro de estos analistas, Estuardo Zapeta, que esta noche nos acompaña. Muy buenas noches, Estuardo. Gracias por estar aquí con nosotros. Y por supuesto, Ben Keichini, que dirige Sin Filtro y también aquí para analizar, Ben, lo que ocurre dentro del Congreso de la República. Ayer lo decía precisamente Estuardo, poder sin precedentes. Así es, María René, la etiqueta de la noche, SF, ley antejuicio, vamos a analizar, profundizar sobre esta segunda lectura que fue aprobada en el Congreso de la República. ¿Qué consecuencias tiene modificar la ley de antejuicios? Algunos hablan que el balance de la República está en peligro. ¿Cómo es eso? Ya usted escuchaba a Oliverio García Rodas que él se opone a esta iniciativa de ley porque los diputados no tienen por qué conocer delitos o tipificar delitos, decía él. Estuardo, la primera pregunta, ¿cuáles son los alcances de una posible modificación a la ley de antejuicios y qué estamos poniendo en riesgo? Bueno, yo creo que antes de eso, la estrategia funcionó. La estrategia es que mientras nuestra discusión era que si Iván y que si Jimmy, que si la CICIG y que si entra, no entra y que migración y que esto, nos estamos entretenidos entre que si la CICIG sigue, no sigue y que todos los amparos que hay, pero no nos percatamos que en el Congreso tenían una bomba atómica. Que están aún cocinándola, ¿no? Están cocinándola y están casi terminándola. Y el diputado dio varios argumentos. Ese es un argumento muy fuerte que el Congreso no puede tipificar. El Congreso no está para ese proceso, pero también
creo que más allá aún de lo que el Congreso puede hacer y no puede hacer, y María Elena antes de iniciar me preguntaba si se puede o no se puede, la gente del Congreso sí lo puede hacer, o sea, legalmente sí lo puede hacer, legítimamente es la pregunta que tenemos aquí. Y yo creo que esta modificación, el poder total al Congreso, porque entonces estaría, de hecho, en los cambios al artículo 17, ¿verdad?, de la ley de antejuicio, y dan todo el procedimiento, cambian el 16, 17, y se van cambiando varios artículos de la ley de antejuicio. El proceso que se da es un proceso de máximo poder y máxima fuerza para controlar ¿qué? Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, nada más y nada menos. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no digamos. Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, imagínate. Ministros, viceministros, jueces. Todo el OJ, todo el sistema judicial estaría a merced del Congreso de la República. Instituciones que han funcionado hasta ahora, hasta el momento, como cierto freno para las decisiones que toma Jimmy Morales. Porque nuestro diseño de república está basado en que tenemos un triángulo, ¿verdad? El ejecutivo, el judicial, ¿verdad?, y el legislativo, que hay un balance que a veces es difícil mantenerlo, pero esa es la técnica de la república, y que ojo que no estoy hablando de democracia. La república requiere de una democracia funcional. La democracia no es el sistema de votación. No confundamos una cosa con otra. La república es el balance de estos tres poderes. Y recuerden que la constitución es la constitución política ¿de qué? ¿De la democracia de Guatemala o de la república de Guatemala? De la república de Guatemala. Tocar esa raíz, de eso es lo que significa radical viene de raíz. Tocar radicalmente esa conformación del balance de poder va a tener consecuencias muy fuertes. De hecho, hoy en la mañana estábamos nosotros comparando esto ya con estados hasta fascistas, en los cuales solo alguien o un ente tiene el poder, y hay un desbalance estilo Venezuela que nadie obedece a nadie. Ahora, Estor, estabas hablando muy bien de la Constitución Política de la República de Guatemala, y es la Constitución la que le da la facultad de la Administración de Justicia al organismo judicial, o sea, a la Corte Suprema de Justicia, no al Congreso de la República. ¿Por qué? Porque en el Congreso de la República la discusión es política. Ellos lo reconocen. Le estamos dando la facultad a los diputados de entrar en una materia que no les compete. Y ojo, porque muy bien lo dice Estuardo, ellos tienen esta iniciativa de ley, legalmente pueden discutirlo y todo, pero hay quienes aseguran que de raíz esto es inconstitucional porque estaría dando al trasto con el modelo republicano de Guatemala. Pero la inestabilidad que genera, para mí, temas como el cambio al balance de poder en una república, eso sí nos deberían de tener afuera con banderas en protesta contra el Congreso de la República, que no puede tomar decisiones que establezcan un desbalance en la Constitución, ¿no? Si el objetivo precisamente de la lucha contra la corrupción, el objetivo precisamente de llevar hacia adelante elecciones que sean buenas, el objetivo de seguir luchando por un Estado e instituciones que se fortalezcan es precisamente tener ese equilibrio. Ese desequilibrio lleva hacia adelante una fuerza en la cual casi todos, imagínate, magistrados, jueces, magistrados de la Suprema, de la CC, serían casi rehenes del Congreso de la República. Y ese rompimiento de la Constitución está siendo catalogado, inclusive por algunos diputados, como un golpe de Estado técnico. ¿Tú lo llamarías así a estas alturas? No, porque el Congreso sí puede hacer esos cambios a la ley de antejuicio. Y por eso, digamos, hay cosas que son legales, pero no son necesariamente legítimas, ni políticamente correctas. Yo no sé en dónde están las bancadas en el Congreso, y a mí me gustaría ver qué bancadas dicen no a estos cambios. Yo creo que las bancadas están más entretenidas con los antejuicios y todo eso, y nosotros más entretenidos de que si Iván viene, que si Jimmy le dijo no sé qué, que si la CC dice esto. Estamos tan entretenidos en esa pelea entre Jimmy, Sig y Iván, que no nos hemos dado cuenta de lo que nos está pasando en el Congreso. Pero ¿cuál será el motor que impulsa a los diputados a querer arriesgarse en esta movida política de modificar la ley de antejuicios? Porque si vemos mucho es el malestar que tienen los diputados o los sectores que representan a estos diputados que impulsan esta iniciativa de ley de querer cambiar o perjudicar a algunos magistrados en especial. ¿Es esto lo que realmente está mandando la iniciativa o lo que está impulsando la iniciativa? Esta gana de querer quitar a los que son incómodos del panorama político. Bueno, primero están envalentonados después de lo que hizo el presidente. Ya ahorita, si ustedes ven a los diputados, están casi que les inyectaron esteroides o algo así. Los diputados están así, todos toritos y todos gallos de pelea, ¿verdad? Y entonces, ahorita lo que venga, ¿verdad? Eso es lo primero, ese empoderamiento
falso que tienen también. Segundo, sí lo pueden hacer, otra vez respuesta a tu pregunta, sí lo pueden hacer legalmente, pero va en dirección hacia, digamos que este tiempo está este Congreso. Suponete que haya una dominación, solo pensando hipotéticamente que haya, digamos que haya un poder enorme de una bancada aplanadora solo para poner una Codec, por ejemplo. Imagínense con esta ley de antejuicio tener una bancada dominante, aplanadora, solo por cuestiones hipotéticas que sea de Codeca, o que sea de la UNE, o que sea de un partido. Ellos cambiarían a sabor y antojo magistrados. O sea, hay que ver más allá del momento. Exacto. Es que yo creo que los diputados están enfrascados en la coyuntura. Y en los incómodos hoy. En los incómodos hoy, pero que mañana no sabemos qué puede pasar. De 30 años. Esto se nos voltea y entonces se vuelve una fuerza enorme. Yo, como la pregunta que están haciendo los tuiteros es, ¿y qué hacemos entonces los ciudadanos? Yo creo que sí hay que salir, yo creo que hay que protestar, yo creo que hay que llamar y decirles, eso no es correcto. Al contrario, lo que tenemos que seguir luchando es por ese balance de poder entre unos y otros. Las decisiones al final de las formas de elección a través de comisiones de postulación, ya nos dimos cuenta también que tiene sus fallos, y fallos enormes. Tienen grupos de interés, tienen grupos de poder, tienen grupos, ¿verdad? Pero eso lo podemos arreglar. No necesariamente bajo darle todo el poder al Congreso de la República, porque eso es muy, pero muy peligroso. Y solo antes de terminar, recuérdanos qué países tienen estos modelos parecidos a lo que quieren aprobar los diputados. Nada más y nada menos que Venezuela. Bueno, ahí estamos. Pues después de eso les puedo mencionar otros, pero Venezuela es un caso en el que es tan poderoso la Asamblea que cambia jueces, cambia magistrados, a sabor y antojo. ¿Y por quién está dirigida la Asamblea? Porque ese es el otro problema. Por el presidente. Entonces, el presidente va a tener que, y el presidente utiliza como monigotes a los de la Asamblea al final, con el poder que le da, digamos, quitar o poner magistrados, quitar o poner jueces, quitar o poner, ojo, afecta a 4, Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Procurador de los Derechos Humanos y el Procurador General de la Nación. Bueno. Solo. Lo vamos a dejar ahí, Estuardo. Vamos a dejar a nuestra audiencia picada para que a las 10 de la noche sintonicen Sin Filtro. Vamos a continuar con este análisis que tiene pues muchísimo más de qué hablar. Estuardo Zapeta y también otros analistas nos van a acompañar aquí en el estudio. Así es que te vemos más adelante, Estuardo. Gracias. Esperamos. Nos vamos a la pausa entonces. Bueno, nos vamos a la publicidad y cuando regresemos vamos a hablar del presidente Jimmy Morales, que recibe a un alcalde estadounidense de origen guatemalteco. ¿De quién se trata? Le contamos al regresar. Ya de vuelta y continuamos con más información para ustedes. El secretario general de la Presidencia, Carlos Martínez, fue interrogado tras la decisión del secretario general de las Naciones Unidas de pedir al comisionado Iván Velázquez que continúe al frente de la CICIG estando fuera de Guatemala. Martínez indicó que no puede dar opinión respecto a la decisión tomada por la ONU. Vuelvo a reintegrar, no puedo dar opinión en este momento, sino que únicamente esperar las instrucciones que en su momento se vayan dando en el curso del día. Este miércoles el guatemalteco Johnny Pineda, alcalde de Huntington Park, California, ingresó al despacho presidencial junto a Marvin Mérida. El jefe edil señaló que el motivo de su visita era para conocer al mandatario Jimmy Morales, pero luego lo nombraron mensajero de la paz. En horas de la mañana de este miércoles, un movimiento de la seguridad presidencial se hacía presente en el patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura. 2 cadetes protegían la puerta del despacho presidencial en una reunión donde el amigo migrante de Jimmy Morales, Marvin Mérida, y el alcalde Johnny Pineda sostuvieron una reunión. Pineda fue interrogado sobre la reunión con el presidente. Su respuesta fue que quería conocer al mandatario y es por eso que ingresó a su despacho. Tras la conversación que sostuvo con Marvin Mérida, no quiso hablar al respecto. Nada más es conocer al presidente, no hubo ningún tema, sí, nada más fue una reunirnos así, pero no hubo ningún tema así. No sé, la verdad no puedo comentar acerca más de la reunión.
Luego de la reunión, el alcalde Johnny Pineda fue nombrado mensajero de la paz, por lo que procedió a realizar el cambio de la Rosa de la Paz. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Emilio Artiga. La Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú se pronunció ante las Naciones Unidas por la expulsión de la CICIG en Guatemala, señalando que esto representa una amenaza a la democracia del país. De la presencia y el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, hoy seriamente amenazada por el pacto de corruptos desde los poderes del Estado. Las últimas declaraciones del presidente de Guatemala en contra de esta comisión desafía la institucionalidad democrática y la autoridad moral y política de las Naciones Unidas. Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, también se pronuncia respecto a la polémica entre el gobierno y la CICIG. Espera que la Corte de Constitucionalidad conozca el amparo puesto ayer y con eso el presidente deje de violar las leyes. Esto dice Marroquín. Ayer Acción Ciudadana presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad para dejar sin efecto la orden del presidente Jimmy Morales de impedir la entrada del comisionado Iván Velázquez al país, así como la decisión de no renovar el mandato de la CICIG. Manfredo Marroquín dijo que esta es una estrategia suicida del gobierno porque no tiene fundamento político ni legal. Hay una lluvia de amparos en este momento en la Corte de Constitucionalidad porque todas sus actuaciones, la de incluso enviar la carta a Naciones Unidas diciendo que ya no va a prorrogar el mandato. Por ejemplo, nosotros ahí pusimos un amparo porque él no tiene condiciones para hacer esa carta. De acuerdo a la ley de probidad, en el artículo 18b está claramente establecido que ningún funcionario público ni representante puede utilizar su cargo para favorecerse a sí mismo promoviendo acciones. Según Marroquín, este es un cuadro preocupante para la estabilidad del país. El presidente está tomando decisiones personales y es apoyado por élites militares y algunos empresarios. La Corte de Constitucionalidad dijo que conocerá los amparos mañana. El gobierno quiere obviamente una corte obediente, sumisa, y es evidente que la misma sobrevivencia de la Corte y de la estabilidad de todo el país está en juego, así que yo no veo escenario para que la Corte siga postergando estos fallos. Por una Guatemala en paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Bueno, tenemos que continuar con más información. La CICIG y la PGN detienen el procedimiento abreviado a favor del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal, en el cual aceptará su culpabilidad por haber traficado influencias a favor del caso TCQ. La audiencia no se realizó a petición de la CICIG y la Procuraduría General de la Nación, asegurando que desconocen el acuerdo entre el Ministerio Público y Douglas Charchal, explicó la mandataria de CICIG. Y acá no es solo un procedimiento abreviado, porque son dos delitos y a nosotros no nos dijeron nada. ¿Por qué? Porque aparentemente se sobreseía la asociación ilícita. No es de hacer unas llamadas, porque no es de eso, es de un análisis jurídico. El defensor de Douglas Charchal dijo que desde hace meses se había presentado la solicitud en el proceso y que no existe justificación para decir que no lo han analizado. Aquí en Guatemala no nos pueden decir que no hay comunicación entre FESI y CICIG, porque ustedes trabajan de la mano. Incluso los informes que utiliza el Ministerio Público son de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. O sea, no hay justificación. No hay justificación que no digan que no hay comunicación. La acusación inicial del Ministerio Público es por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias. La propuesta de la Fiscalía es cerrar la persecución penal por el delito de asociación ilícita y pedir condena por el delito de tráfico de influencias. Nuevamente esta audiencia se realizará mañana. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Byron Secaida.
En el caso Agua Mágica, mañana concluye la presentación de los testigos propuestos por la defensa de los sindicados. Este día fueron presentados 4 de los testigos trabajadores de AMSA. Durante el interrogatorio, todos coincidieron en que no recordaban haber visto llegar a las oficinas de AMSA Mario Alejandro Valdetti Elías. Uno de los testigos dijo que únicamente una vez lo vio llegar. Para mañana se espera la presencia de otros 2 testigos propuestos por la defensa de Roxana Valdetti. Una de ellas es Verónica Taracena, quien laboró durante el gobierno del Partido Patriota, y de María Calderón, quien laboró en Fonapaz, y se va a referir a la transferencia más bien dicho, de los 19 millones efectuados de Fonapaz para AMSA ofrecida por Mario Valdetti. El empresario constructor Jaime Aparicio Mejía, que pagó sobornos a Alejandro Sinibaldi, logró salir de la cárcel. Logró que la jueza le otorgara arresto domiciliario y fianza de 500,000 quetzales. Había pagado sobornos a Alejandro Sinibaldi por 9 millones de quetzales en el 2013. Durante la audiencia, Jaime Aparicio aceptó la acusación del Ministerio Público y resarcir al Estado con la construcción de un tramo carretero de 2.3 kilómetros que sería para beneficiar uno de los accesos a la escuela de la Fundación de Ricardo Arjona en San Agustín, Acazahuastlán, El Progreso. Su defensor dijo que el Ministerio Público se encuentra en la etapa final analizando la solicitud de un procedimiento abreviado. El Ministerio Público pide condena de 10 años de prisión para Mauricio López Bonilla. Se espera que en los próximos días se emita la sentencia en contra del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Se le acusa de fraude por el arrendamiento de 37 vehículos blindados por 32 millones de quetzales. La Fiscalía contra la Corrupción solicitó penas de prisión de 10 años para López Bonilla y Manfredo Pacheco, mientras que para el exdirector de la policía, Walter Vázquez, pidió una condena de 3 años y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 4 años. Bueno, y en nuestro segmento al instante hacemos un breve recorrido para conocer las noticias internacionales más importantes de esta jornada. Conoce el nuevo LG G7 ThinQ, la introducción a un smartphone con inteligencia artificial. LG G7 ThinQ presenta. El poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello tildó de vergüenza la reunión de 11 países de América Latina que pidieron al gobierno de Nicolás Maduro aceptar ayuda humanitaria para descomprimir la crisis generada por la migración masiva de venezolanos. Paraguay traslada de nuevo a Tel Aviv su embajada ante Israel. El gobierno del presidente paraguayo Mario Abdo Benítez decidió volver a trasladar la embajada de su país pocos meses después de que la administración de Horacio Cartes la instalara en Jerusalén. Turquía ha refugiado a más de 3 millones de sirios y cientos de miles de iraquíes en los últimos meses. Pero a ellos se han sumado ahora un importante número de afganos que huyen de la guerra entre los talibanes y el gobierno de Kabul. Muchos vienen en realidad de Irán, donde viven unos 3 millones de afganos en condiciones precarias, acentuadas por las dificultades económicas del país. La primera ministra británica Theresa May responsabilizó a agentes de la inteligencia militar rusa por el envenenamiento del espía Sergei Skripal y su hija en Inglaterra. Las autoridades emitieron una orden europea de detención contra 2 ciudadanos rusos. Conoce el nuevo LG G7 ThinQ, la introducción a un smartphone con inteligencia artificial. LG G7 ThinQ presentó. Después de estas noticias internacionales nos vamos a una pausa, ya volvemos. Regresamos con más, hablemos de tecnología. Lo último en tecnología es presentado por GTC App de GT Continental. Este 5 de septiembre se cumplen 41 años de lanzamiento por la NASA desde Cabo Cañaveral del Voyager 1, que se convirtió en 2012 en la primera nave en alcanzar el espacio interestelar. Primer ingenio espacial capaz de diagnosticar y resolver problemas a bordo. Esta sonda robótica de 722 kilos de peso sigue operativa en la actualidad.
prosiguiendo su misión extendida, que es localizar y estudiar los límites del sistema solar, incluyendo el cinturón de Kuiper y más allá, así como explorar el espacio interestelar inmediato, hasta fin de misión. El 25 de agosto de 2012, a poco más de 19 millones de kilómetros del Sol o 122 unidades astronómicas, la sonda dejó atrás la heliopausa, siendo la primera en alcanzar el espacio interestelar. Su misión original era visitar Júpiter y Saturno. Fue la primera sonda en proporcionar imágenes detalladas de los satélites de esos planetas. A una distancia actual de 143 unidades astronómicas del Sol, según la NASA, es la nave espacial más alejada de la Tierra y la única en el espacio interestelar. Lo último en tecnología fue presentado por GTC App de GIT Continental. Bueno, y de la tecnología pasamos a la economía. Mónica Obando, más bien dicho, nos cuenta qué está pasando en el mundo económico a tanto el nivel nacional como internacional. Bienvenidos al segmento económico. El Ministerio de Finanzas confirmó que 14.207 millones de quetzales del nuevo presupuesto estarían financiados por bonos del Tesoro, de un presupuesto que alcanzaría los 88.9 millardos para el 2019. Esto luego de que la Junta Monetaria dio su opinión favorable sobre la emisión de bonos, tomando en cuenta que se prevé un déficit de 2.6% del Producto Interno Bruto. Para el presidente del Banco de Guatemala, si se logra aprobar el presupuesto, que tiene un componente importante en el gasto de capital, se dará un impulso a la economía. Por ahora, el Estado ha logrado hasta agosto adjudicar 7.736.2 millones de bonos del Tesoro en el 2018, que alcanza precisamente esa cantidad de millones de quetzales. De ese total, 8.53 millones de quetzales han sido otorgados por pequeños inversionistas, o han sido, mejor dicho, adquiridos por pequeños inversionistas guatemaltecos. Ahora veamos cómo están los precios de la gasolina, la superior, la regular y el diésel por galón en autoservicio, y el tipo de cambio del dólar y el euro en quetzales. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obando. Bueno, y es momento de conocer el pronóstico del clima para mañana jueves. Vamos con Lorraine Quinto esta noche. Muy buenas noches, un gusto saludarlos a través de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Lorraine Quinto y tengo para ustedes la información del clima. Hablamos acerca de una onda tropical que se encuentra ubicada sobre el territorio mexicano. Los remanentes podrían estar afectando directamente el territorio guatemalteco, con altas posibilidades de lluvia que se extienden al menos para el resto de la jornada y también para cada uno de los departamentos, incluyendo especialmente el occidente de Guatemala y la meseta central, donde las posibilidades podrían subir de un 80 hasta un 100% también para este fin de semana. Hablamos de las temperaturas extremas, máximas de 25, mínimas de 15 para Guatemala, Quetzaltenango, Huehuetenango, Sololá, San Marcos, Totonicapán, baja la temperatura hasta los 7-10 grados centígrados, con máximas que oscilan entre los 19 y los 23 grados centígrados. Nos trasladamos a otras regiones de nuestro país, donde podemos observar que las temperaturas suben hasta unos 35 grados centígrados, 33 se mantienen también en el departamento de Suchitepeques, con mínimas que podrían mantenerse entre los 18 y los 24 grados centígrados. Concluimos con el norte de Guatemala, Petén con máximas de 33, mínimas de 22, Izabal con 31, 23 y los Verapaces con temperaturas mínimas entre 15 y 18 grados centígrados. ¿Cuáles son las temperaturas para los próximos 3 días, incluyendo el fin de semana, jueves, viernes y sábado? 25, 26 grados centígrados, posibilidades bastante altas también para finalizar la semana, y observamos también en pantalla que los primeros rayos del sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 33 minutos, el sol se empieza a ocultar a partir de las 18 horas con 32 minutos. Si quiere conocer más información, no olvide sintonizar Noticiero Guatevisión. Gracias, Lorraine. Con esta información hacemos una nueva pausa. Gracias a Luis por explicarnos y ponernos al día. Tenemos que ir ahora a la redacción de Prensa Libre para conocer qué noticias serán los titulares mañana.
Muchas gracias por su diaria preferencia. Le presento los temas más importantes de nuestra edición de jueves. Y es que el plan para cambiar a conveniencia de diputados la ley de antejuicios y romper con ello el balance de poderes sigue adelante. Se aprobó en segunda lectura. Le damos los detalles. Diputados y un exconstituyente declararon apoyo al presidente por el veto migratorio a Iván Velázquez. Congresistas de Estados Unidos, países cooperantes y varios sectores nacionales critican y ven un desacato constitucional. Y mientras hay despliegue de carros militares para fines poco claros, las extorsiones siguen agobiando a la población. Para muestra, la historia de un colegio de la zona 21 que se vio obligado a cerrar. Y dentro de las muchas actividades de la Feria Alimentaria 2018, un nutricionista expuso las bondades de los superalimentos mayas. Buena Vida se lo presenta. Y así seguimos escribiendo a diario la historia de Guatemala con información confiable y veraz. Sí, porque aquí en Prensa Libre estamos para servirle a usted.